Y dice mi papá, porque todos eran ya más viejitos, dijo, esto es Hillsong para viejitos. Dijo, esto es para mí. Estoy entusiasmado, como saben, a mí me gusta enseñar. Vamos a leer de Primera de Corintios, capítulo 21. Algo que a mí me gusta hacer es tomar diferentes cosas que hemos escuchado o cosas que hemos visto o que se dicen en la iglesia y y me gusta verlas una vez más. ¿Sabes qué, Dad? Voy a cambiar de mensaje. Quiero ser el de fe. ¿Está bien? Vamos a cambiar de táctica. ¿Está bien? Iba a predicar sobre el arrepentimiento, pero ¿verdad? No quiero condenar a nadie. No, es algo diferente. Vamos a cambiar a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ahora que estoy aquí siento el cambio de mensaje. ¿Están conmigo? ¿No se me van a dormir? Ok. Hebreos. Ok. Ténganme un poquito de paciencia. Vamos a aprender, vamos a leer. Y yo creo que con todo mi corazón que Dios nos va a hablar. Sí, capítulo 10, el último versículo del capítulo 10. Capítulo 10, aquí lo tengo. Y también vamos a cambiar a Mateo capítulo 17. Ok, yo lo tengo listo. Ok, ¿listos? Primero con Hechos, capítulo 10, versículo 48. Hebreos, perdónenme. ¿Dónde estoy en mi Biblia? Hebreos 10, gracias. Les aseguro que esto sí va a estar bueno, ¿eh? Ok, listo. Hebreos capítulo 10, versículo 39. ¿Estamos ahí? Si no tienes tu Biblia, no te preocupes. Aquí lo tenemos en la pantalla. No sé cómo llegaste aquí, si eres visitante, pero bienvenido a Nuevo Amanecer. Me llamo Samuel, los que no me conocen, soy hijo del pastor que acaba de hablar y es buena onda el Señor, les digo eso, ¿eh? De buenas en la iglesia y también de buenas en la casa. Es un hombre de integridad, lo quiero mucho. Tienen un buen pastor y yo tengo buen papá. Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros, tú y yo, no somos de los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a leer el 11. Es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de diferentes personas en la Biblia, no nomás los viejitos. Dice los antiguos, está hablando de diferentes personas en la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerte aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y ante que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos pongan atención, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Wow. Y vamos a cambiar a Mateo, versículo 17, capítulo 17, versículo 20 al 21. Yo se los voy a leer
lo que acaba de pasar, los discípulos de Jesús quieren echar fuera un demonio de un muchacho y no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Llevan al muchacho a los pies de Jesús para que Jesús lo eche fuera. Y viendo entonces los discípulos, versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, y cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pregunta? No es algo que queremos que sucede. ¿Quieres echar fuera un demonio y no lo puedes hacer? Ay, Señor, ayúdame. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y ya quedamos ahí, pero nada será imposible. ¿Están conmigo? Ok, les vamos a enseñar este pasaje. Señor, te damos gracias por los momentos que nos quedan. Te pedimos que en este momento, cuando nos reunimos alrededor de tu palabra, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, que haya una atmósfera de fe en este lugar. No sé lo que estemos pasando, los desafíos en nuestra vida, pero Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para seguir y guiarnos por medio de las tormentas. Tú eres el Dios que controla la tormenta. Tú eres el Dios que nos sostiene en momentos difíciles. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú nos hables. En el nombre de Jesús, todos de nuevo amanecer dijeron, amén. Amén. Les estaba contando ayer una historia de cuando yo era niño. Me acuerdo que mis papás compraron una casa en la 24 calle y la Baseline. Es todavía la casa que tienen. Y está cerca de la montaña que llaman South Mountain. Y lo que pasó es que en la montaña, yo me acuerdo que cuando nos movimos a la casa, mi mamá me leyó este versículo de Mateo capítulo 17, versículo 18. Y me dijo, Sammy, si tienes fe como un grano de mostaza, me dijo, le puedes decir a esta montaña que se mueva de este lugar a este lugar y nada será imposible para ti. Y le dije, hay que ver si es cierto, ma. Y yo me acuerdo, tenía yo como unos 7, 8 años, yo me acuerdo que dije, yo tengo fe que esa montaña se va a mover. Y dije, de aquí yo quiero que se mueva para allá. Mañana, mañana va a estar listo. Y me acuerdo que me fui a dormir y estaba mirando el techo y dije, mañana va a ser loco, las noticias van a llegar a la casa, todos van a decir, ¿qué pasó, verdad? ¿Dónde está la montaña? Y voy a decir, fue mi fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y me van a hacer famoso por mi fe, ¿verdad? Van a decir, ¿puedes mover esta montaña? Le voy a decir, tráemela. Como ya estaba listo, ¿verdad? Y yo me hacía la imagen de que mañana iban a llegar Univisión, ¿verdad? Iba a llegar Telemundo, todos iban a llegar, ¿verdad? Por mi fe iba a mover esta montaña. Y yo me acuerdo que salí y miré para ver si se había movido la montaña y no se movió. Y dije, es que no tenía fe, dudé un poquito, ¿verdad? Para ser honesto, sí dudé. Entonces dije, ¿sabes qué? Hoy sí le voy a dar más fuerte, voy a tener fe, nada de duda, Dios lo puede hacer. Y yo dije, mañana esta montaña se va a mover de aquí a allá. Mañana no va a estar todo plano, ¿verdad? Van a decir, ¿qué pasó con el South Mountain? Le van a llamar Southwest Mountain porque cambió de lugar, ¿verdad? Ya estaba listo. Y salí para afuera y miré y no se había movido. Y el tercer día y que voy para afuera y no se había movido. Y el cuarto día y se dio cuenta mi mamá y me dijo, Sammy, ¿qué estás haciendo? Dije, pues tú me dijiste que si tuviera fe como un grano de mostaza, que se iba a mover la montaña y no se ha movido. Y me dijo, no, Sammy, es que no es una montaña literal. Te estoy diciendo que obstáculos en la vida, cosas que pasan, estas son las montañas. Si tienes fe, esas son las montañas que se mueven. Y yo me acuerdo que yo le dije, ni sé si se acuerda mi mamá, que yo le dije, entonces no piensas que el mar rojo fue literal. Le dije, es que tú no tienes fe, ma. Yo tengo fe. Mañana mi montaña se va a mover de este lugar, se va a mover para ese lugar que le llamen Southwest Mountain, ¿verdad? Y el siguiente día no se movió la montaña y el siguiente día no se movió y como muchos saben, todavía está ahí la montaña.
Y ustedes van, ¿verdad? En el día de resurrección y después comen menudo o pozole, no sé dónde, con la casa del pastor. Conocen la montaña que yo quería mover. Y yo creo que es algo, ¿verdad? Chistoso, pero yo creo que es algo que sucede en nuestras vidas. Yo creo que es algo que pasa donde hay obstáculos, sean literalmente, sean obstáculos o sean tormentas, sea lo que sea. Hay momentos donde hay pasado, no se hagan tan santos, que hemos orado y no se ha movido la montaña. Hay oraciones por los hijos que todavía no se han cumplido. Hay oraciones, hay sanidad que todavía estamos esperando. Está la montaña de enfermedad, está la montaña de pobreza, está la montaña de dolor, está la montaña de depresión, está la montaña de ansiedad. Y hemos orado y ayunado, y esta vez voy a tener fe y no se ha movido. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos en este pasaje que los discípulos vienen a Jesús, y ahora la montaña que estaba enfrente era un muchacho endemoniado. No lo podían echar fuera. Entonces, ¿qué hicieron? No lo podían echar fuera, lo llevaron a Jesús y dijeron: Jesús, ¿por qué no pudimos mover la montaña? ¿Por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dice: es porque tienes poca fe. Pero fe de un grano de mostaza mueve la montaña. Pero un grano de mostaza, una semilla, pues eso es chiquito, no, es poquito. Entonces, lo que está diciendo Jesús como que se está contradiciendo. Dice: si tienes poquita fe, por eso no pudiste echar fuera al demonio. Pero ciertamente te digo, con un poquito de fe se mueve la montaña. ¿Cuál es? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Es que tienes poca fe. Pero cierto os digo que poca fe mueve la montaña. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Qué raro, algo que nunca sabemos el por qué, porque lo que hemos visto en los evangelios es que antes sí pudieron echar fuera el demonio, pero esta vez no pudieron. No sabemos lo que estaba pasando con los discípulos, el motivo, el corazón, no sabemos lo que estaban pensando, pero lo que sí podemos a lo mejor ver es que no sabemos si en el corazón había un poquito de orgullo, ¿verdad? No sabemos en qué estaba su fe. A lo mejor podemos ver que su fe estaba en su habilidad. Lo pudieron hacer antes y ahora no sabemos si dijeron: ¿sabes qué? Tráeme a tus endemoniados y me pagas unos 25 centavos por cada demonio, te los echo fuera, ¿verdad? Una oferta por las legiones, te hago una oferta, unos $100 por cada legión, ¿verdad? Y así nos hacemos, no sé, arreglamos algo. No sabemos el motivo de los discípulos, porque esta vez no pudieron echar fuera demonios. Pero yo me acuerdo que una vez uno de los pastores de nuestra iglesia en Australia, cuando yo estaba en el colegio bíblico, yo estaba en una clase de predicación, y me acuerdo que levanté la mano y le hice la pregunta: ¿cómo predico algo que no es bíblico? O en inglés se dice heresy, como, ¿qué es la palabra en español? Por favor, alguien ayúdenme. Heresy, como algo que no es bíblico. Herejía. ¿Cómo predico una herejía? Y me dijo: Sammy, ¿por qué quieres aprender a predicar una herejía? ¿Para qué estás en mi clase? ¿Para aprender a predicar una herejía? ¿Para qué quieres aprender? Le dije: es que no quiero saber cómo predicar una herejía, quiero aprender cómo no predicar una herejía. Quiero saber cómo no hacerlo, por si acaso predico un día en ese punto en la vida yo no quería predicar todavía. Entonces me dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no pasas hacia enfrente? Te voy a dar Mateo 17, versículo 18 al 20. Fe como un grano de mostaza mueve las montañas. Quiero que tomes ese versículo, y esta es la manera que predicas una herejía. Es que tomas un versículo y lo dejas solo, lo aíslas. Lo dejas solo. Entonces no tomas otros versículos, nomás tomas un versículo, basas toda tu opinión, toda tu creencia, toda tu vida sobre un versículo. Y así se predica una herejía. Y quiero que lo hagas. Y me acuerdo que me paré y me dijo:
fe como un grano de mostaza mueve las montañas y nada será imposible para ti. Le dije, ok. Y no les miento, me dio tanto miedo que hasta estaba temblando de qué tan fácil fue para mí predicar algo, una herejía, algo que no era bíblico, algo que no tenía nada que ver, pero que era basado sobre la palabra de Dios. Algo que era bíblico, pero tenía mucho espacio para yo meter mis propias ideas, mis propias opiniones, mis propios sentidos, lo que yo pensaba que debería de ser el versículo. Y me dio miedo que en ese momento yo me acuerdo que yo y Dios, yo le hice una promesa a Dios que si en cualquier día me iba a usar para predicar, que yo nunca quería hacer eso, porque me asustó. Yo creo que en lo que es la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es uno de los pasajes más famosos sobre la fe, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que muchos lo conocemos muy bien, pero cuando lo aislamos, cuando lo ponemos solo, cuando no hay nada más alrededor y lo tomamos y queremos aprender sobre la fe, la manera que lo cambiamos es que empezamos a decir que fe es la certeza de lo que se espera, fe es la certeza de lo que yo espero, fe es la certeza de lo que yo quiero, fe es la certeza de lo que yo sueño, fe es lo que yo quiero, yo sueño, yo pienso, lo que yo quiero ver pasar, y hasta entonces voy a creer hasta que se ve. Y eso no es fe. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos fingir la fe, nosotros no podemos tener fe en nosotros mismos, nosotros no tenemos la habilidad de crear fe. La palabra de Dios dice que fe viene solamente para escuchar, al escuchar y escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios se activa una fe, es donde se empieza a crear una fe, pero tú y yo solos no podemos crear fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es cuando nosotros respondemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener fe a las cosas en nuestra vida si no conocemos la palabra de Dios? Hay muchas veces donde digo, es que yo tengo fe para que la situación cambie. No, lo que estás diciendo es que yo espero que la situación cambie. Yo quiero que la situación cambie, pero nosotros no tenemos fe para cambiar nada. Yo tengo fe que me van a dar el trabajo, pero Dios dijo que te van a dar el trabajo. Pues no sé, pero si fe solamente viene al oír y al escuchar la palabra de Dios, estamos escuchando una situación y decir, esta es la situación, yo tengo fe para cambiarla. Eso es a responder a la situación, no a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que su bondad nos sigue, que es la gracia de Dios que nos sigue, que es Él el que abre las puertas. Nosotros no tenemos la habilidad de abrir puertas, pero conociendo quién es Dios, Él sí abre las puertas. Él abre puertas que ningún hombre puede abrir y ningún hombre puede cerrar. Eso es mi fe. Mi fe no está en la situación, mi fe está en lo que dice Dios. Fe no se puede crear, nosotros mismos no podemos crear la fe. Entonces, ¿qué vemos con los discípulos? Los discípulos tenían fe en su propia habilidad. Entonces, en el griego la palabra por fe es la palabra pistes. Pistes, y significa que somos que Dios nos cambia de opinión, que Dios nos cambia de dirección. Dios es el que cambia la dirección, el que cambia la opinión. Pero lo que hemos visto es que la fe para nosotros es, queremos cambiar, que Dios haga lo que nosotros queremos. No queremos que Dios haga algo en esta situación. Queremos que Dios se mueva cuando nosotros queremos. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y yo tengo fe que Dios va a hacer lo que yo quiero. Pero es al revés.
Y es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos está diciendo, si tú tienes un poquito de fe en lo que tú quieres hacer, puedes orar por esa montaña, pero no se va a mover. O puedes meterte a mi página, lo que yo quiero hacer, dice Dios, y un poquito de fe, estando de acuerdo de lo que yo quiero hacer, mueve la montaña. Cuando nosotros entendemos que la fe es al responder a lo que Dios está diciendo, donde Dios nos quiere llevar, a los destinos que Dios tiene para nosotros, no tienes que tener mucho fe, puedes tener un poquito de fe, pero cuando estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, mueve montañas. Porque no hay nada que se puede meter a los planes de Dios. No hay nada que puede estorbar los planes de Dios. No hay ninguna persona que se puede meter en los planes de Dios. No hay ninguna mentira que puede manipular los planes de Dios. Sino que lo que Dios dice, Dios hace. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Vemos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que le era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerte. Aún habla por ella. Lo que a mí me gusta de este versículo es que vemos que la fe es al responder es escuchar la palabra de Dios. Viene de respuesta al escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el mensaje de Jesús. Jesús no nomás murió y ahora se nos olvida lo que hizo Jesús, sino que el mensaje de Jesús activa en nosotros fe. ¿Por qué? Dice que Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. Y vemos que en Génesis Caín traía vegetales hacia Dios. Por eso Dios no es vegetariano. Dios le gusta la carne. Le gusta la carne asada. Pero vemos que Abel ofreció lo mejor hacia Dios y que Dios le dice a Caín, le dice, ¿sabes qué? El pecado te está esperando. Está a la puerta. No lo dejes entrar. Caín después mata a su hermano y dice que la sangre de Caín clamaba hacia Dios, de Abel clamaba hacia Dios. Lo que vemos que en ese momento hubo una separación en lo que es la amistad de Caín con Dios por el mismo pecado. Yo creo que hay veces, ¿por qué fue que Eva fue la que cayó en tentación o comió del árbol primero? No era porque era mujer. ¿Por qué fue Eva y no Adán? No era porque ella era mujer y comió del árbol. No era porque Dios le habló a Adán y Adán le dijo a Eva. Entonces, cuando el enemigo viene y le dice a Eva, pero dijo Dios, ¿acaso dijo Dios que ibas a morir? ¿Y acaso dijo Dios de que no comas de este árbol? Y hasta le echó mentiras y le dijo, Dios dijo que no comas de ninguno de los árboles, que no era verdad. Pero ella no lo había escuchado de Dios, ella lo escuchó de Adán. Entonces, cuando tenemos nuestra fe en lo que dice el hombre y no lo que dice Dios, el enemigo puede entrar y manipular. Y dijo Dios, y ella dijo, pues no sé, Adán me dijo que Dios dijo. No sé si Dios le dijo más a Adán, no sé si Adán no me dijo todo completo, no sé si, y ahí empieza la duda, y ahí empieza la manipulación. Y el enemigo puede entrar a manipular lo que dice el hombre, pero cuando sabemos lo que dice Dios, puede decir lo que quiera decir, pero cuando lo hemos escuchado de Dios mismo, cambia la situación. Cuando hemos escuchado, yo no escuché del pastor, yo escuché de Dios. El pastor no me dijo que venga a esta iglesia, Dios fue el que me movió a esta iglesia. Entonces yo no me quedo por el pastor, yo me quedo porque Dios dijo. Pero cuando vivimos y hacemos decisiones basado en lo que dice el hombre, el enemigo puede entrar y decir, pero dijo Dios, y puedes decir, pues no me dijo Dios, me dijo el pastor. Y el pastor es hombre, el pastor se equivoca, el pastor no es perfecto, y poco a poco el diablo entra a manipular.
no son mentiras grandes, es poco a poco, poco a poco. Y es lo que vemos, que la fe de Eva estaba no en lo que dijo Dios, lo que dijo Adán. Que lo que Adán había dicho, lo que Dios había dicho. Empieza a crecer, y lo más que hay, yo creo que hay muchas cosas en nuestro caminar con Dios que no nos damos cuenta de que estamos viviendo basados en las palabras de alguien más y no en las palabras de Dios. Por eso es importante meternos en la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros meternos en la presencia de Dios. No nomás estar contentos o satisfechos con lo que dice el hombre, sino decir, esto es lo que dijo el hombre, esto es lo que dijo el pastor, y el hombre de Dios es sabio, claro que sí, pero también no toma el lugar de lo que dice Dios. Y es algo lo que vemos, lo que vemos también aquí es que lo que uno escucha, lo escuchas antes que lo ves. He escuchado a la gente decir que lo que es lo contrario a la fe es el temor. Que por el temor no hacemos nada, es lo contrario a la fe, pero la palabra no dice que lo contrario a la fe es el temor, dice que caminamos por fe y no por vista. Entonces, lo contrario a la fe no es el temor, lo que es lo contrario a la fe es lo que ves. Entonces, no te sorprendas si ahorita estás pasando un desafío o una situación que es lo contrario a lo que estás orando, que es lo contrario a lo que estás creyendo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la fe es lo que ves. No nos movemos por vista, nos movemos por fe. Entonces, no es porque ahorita estoy pasando una situación y no es lo que quiero ver, no es porque ahorita estoy pasando una situación y Dios me ha abandonado, no, sino que es por el fuego que Dios nos da, el quebranto donde sale el oro, donde sale la fe más genuina, y que Dios lo cambia y lo usa y sale más pura la fe. ¿Por qué? Porque hemos caminado no por lo que vimos, sino por lo que dijo. Vemos que Ana en Primera de Samuel capítulo 2, que ella está en el templo y le está orando a Dios y le dice a Dios, Señor, quiero un hijo. Y dice que estaba ella tan dolida, estaba llorando tanto, quería tanto un hijo que estaba llorando. Y dice que Elí viene y le dice, ¿por qué estás emborrachada en la casa de Dios? Y ella dijo, no estoy emborrachada, es que estoy orando, tengo dolor, estoy llorando hacia Dios. Quiero un hijo. Y dijo que en ese momento que Elí, llega el Espíritu de Dios sobre Elí y que él empieza a profetizar y dice, ¿sabes qué? En este tiempo, el año que viene, vas a tener un hijo. Y dice que en el momento que ella lo escuchó, dice que se levantó, se limpió las lágrimas y se fue. ¿Por qué? Porque la fe viene al responder, es una respuesta a la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, se activa la fe en nosotros. Entonces, muchas veces lo vamos a escuchar antes que lo vamos a ver. Lo escuchas la promesa, escuchas que Dios te dijo antes que lo ves. Pero muchas veces lo queremos ver y después decir, pero Señor, dijiste. No, lo escuchamos antes y después lo vemos. Entonces, el mismo gozo que Ana tenía cuando escuchó la palabra de Dios, cuando Elí le dijo, ¿sabes qué? Esta vez para el año que viene vas a tener un hijo. Fue el mismo gozo que tenía cuando tuvo Samuel. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchó, lo tenía. Era lo mismo. Cuando lo escuchas, lo tienes. Si lo has escuchado, lo tienes. Ahora es nomás esperar el tiempo de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué has escuchado? No qué te ha dicho el hombre. ¿Qué te ha dicho Dios? Dios te me ha dicho que van a regresar tus hijos a la iglesia. Si te lo dijo, lo tienes. Te ha dicho Dios que la situación en tus finanzas iban a cambiar. Si Él lo dijo, lo tienes. Te dijo Dios que Él iba a restaurar tu matrimonio. Si Él lo dijo, lo tienes. Te dijo Dios que Él iba a cambiar la situación, que la enfermedad, que Él es fiel y justo para traer sanidad. Si Él lo dijo, lo tienes. Ahora es nomás el tiempo de Dios cuando Él lo quiere traer. Pero si tú lo escuchaste, lo tienes porque lo escuchas antes que lo ves.
las promesas de Dios siempre las vas a escuchar antes que las vas a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Que dije, Señor, escuchaste bien. Ahí es donde entra la relación, la amistad con Dios. Ahí es donde entra el pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en su palabra. Pero Señor, escuché bien, tú me dijiste que ese era el trabajo para mí y pasas tiempo con Dios. Dios, tú dijiste, y Él dice, no dije. Yo pensé que era mi fe, no era. Pero Señor, tú dijiste que me moviera de iglesia y Dios dijo, no. Entonces aquí me quedo. Oh Señor, tú dijiste que iba a regresar mis hijos a la iglesia. Dijiste tú, Señor, fue la promesa que tú dijiste y te acercas hacia Dios. Pasas tiempo con el Espíritu Santo, pasas tiempo en oración, pasas tiempo en la Biblia y Dios te dije, sí. Dices, ándale pues, Señor. Y espero hasta que el tiempo llegue. Porque si tú lo dijiste, tú lo haces. Porque se oye antes que se ve. Se oye antes que se ve. Siempre se oye antes que se ve. Y después, entonces, por eso es importante nosotros tener la convicción en lo que es la palabra de Dios. Siempre se oye antes que se ve. Ana escuchó antes que se vio. Dios le dijo, como estábamos en la alabanza, lo que dijo con Josué, quiero que vayas, camines 7 veces alrededor y van a caer los muros de Jericó van a caer. ¿Lo había visto? No, pero lo escuchó. Lo escuchó porque se oye antes que se ve. Y después dijeron, ¿sabes qué? Jesús les dijo, quiero que tomen los panes y los peces y que lo empiezan a multiplicar, pero Jesús, es ilógico, es imposible, no se puede hacer. ¿Cómo se va a multiplicar? Y Jesús no les dijo nada, sino solamente hazlo, ve, hazlo, tú dales de comer. Y dice que lo vieron antes que lo oyeron, no. Y cuando escucharon, dijeron, ándale pues, porque caminamos con fe. Somos que caminamos con fe, vivimos por fe, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Activaron su fe a respuesta de lo que escucharon. Empezaron a repartir el pan, los peces. ¿Y qué pasó? Lo vieron. Yo creo que hay muchas veces que escuchamos y nos quedamos esperando que Dios lo haga. Es que escuché, pero caminamos no con fe, pero por fe. Caminamos con fe, con fe. Caminamos con la fe, seguimos caminando. Dice que Abraham escuchó la promesa y Dios le dijo, quiero que vayas y te voy a enseñar una tierra. Lo escuchó, no lo había visto, lo había escuchado. Entonces, ¿qué hizo? Se quedó callado, dijo, pues Dios me va a mostrar, ¿verdad? ¿Dónde está la tierra? Creo que se llama México, no sé. Dijo, no sé. Me dijo Dios que es cerca de la playa. Dios me va a enseñar, Dios va a traer un profeta que me diga, no sé, Dios va a traer confirmación. No. Lo escuchó y empezó a caminar. Yo creo que hay muchas promesas que no se han cumplido porque no hemos caminado. Yo creo que hay muchas promesas que no se han activado porque no hemos caminado. Hemos escuchado, pero no lo hemos caminado. Dios nos ha dicho que iba a cambiar la situación y en vez de operar con la fe, nos quedamos calmados, sentados, esperando. Yo creo que muchas veces yo vi creciendo en el ministerio de jóvenes, había muchos de nosotros que teníamos, como les he dicho antes, sueños grandes y yo creo que la palabra estuvo ahí. Yo creo que muchos escuchamos, pero muchos no caminamos. Estábamos sentados esperando que Dios lo iba a hacer y que Dios lo iba a traer del cielo y que Dios lo iba. Jesús escuchó, dijo que Él era el Salvador del mundo, pero Jesús todavía tuvo que cargar la cruz. ¿Qué es ese ruido? Ay, está bien, un demonio, lo voy a echar fuera. La unción de Dios. Ya para terminar, ¿por qué no sube el equipo o me ponen música, por favor? Pero es algo sencillo, que la fe es una respuesta a lo que ha dicho Dios. La fe no es una respuesta a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos gustaría que pasara, sino la fe es una respuesta a lo que ha dicho Dios. Entonces lo que les quiero hacer la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Y no te desanimes si ahorita no ves lo que has escuchado, porque se oye antes que se ve.
las promesas de Dios se oyen antes que se ven. Los sueños que Dios tiene para nosotros se van a oír primero. Dios nos dice primero. Hay promesas que toman mucho tiempo. Les he dicho antes y siempre me gusta decirlo cada vez que estoy aquí, que Dios es el Dios de agricultura. Dios le gusta sembrar semilla. Entonces Dios lo dice. Dice que por la voz de Dios, cuando Dios habló, se formó la creación. Entonces puede haber que al principio no había nada. Dice que había desorden en la creación. No había nada en la creación, pero cuando Dios habló, hubo orden. Entonces no te desanimes si ahorita hay desorden en tu vida. Si ahorita las cosas están desorganizadas, si sientes que ahorita no hay orden en tu vida, al escuchar la palabra de Dios hay orden en nuestra vida. Al escuchar las promesas de Dios, Dios trae orden a nuestra vida. Al traer en situaciones que traen temor, al escuchar la palabra de Dios hay orden en paz, hay orden en provisión, hay orden en sanidad, Dios trae orden en lo que no hay desorganización. La palabra de Dios activa fe en nosotros. La razón es que las montañas no se mueven es porque la fe está en lo que nos han dicho los hombres, no en lo que nos ha dicho Dios. Siempre hay lugar para equivocarnos como humanos, aún en profecía, dice la palabra que profecía al final del día, dice en Corintios que se terminan las profecías, pero al final queda el amor. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces se pueden terminar las profecías, se pueden terminar el hablar en lenguas, se puede terminar los dones espirituales, pero al final lo que queda es Dios. El que queda es el amor de Dios. El que queda es las promesas de Dios. Lo que queda puede terminar lo demás, pero Dios permanece fiel. Dios permanece justo y Dios nos sigue amando. Y quiero orar, no sé si nos ponemos de pie, yo nomás quiero hacer una oración. Ojalá eso fue de bendición para alguien aquí. La fe de Dios, o la fe es una respuesta a lo que Dios ha dicho. Yo siento en este cuarto, siento que hay cosas que hemos dejado morir porque no las hemos visto. Yo creo que hay palabras que hemos olvidado, que las hemos enterrado como si ya están muertas, como que Dios no las ha dicho, y hemos perdido la fe en lo que Dios ha dicho porque la situación es lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, con los rostros inclinados, ojos cerrados, yo quiero orar por esas personas que tú dices, ¿sabes qué? He perdido la fe un poquito. Yo sé lo que Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que viene mi sanidad. Dios me ha dicho que viene mi provisión. Dios me ha dicho que viene la salvación de mi familia. Dios me ha dicho que Él me va a usar para predicar, o que Dios me va a usar para ministrar, o que Dios me quiere llevar a tales lugares. Y han pasado los años, y han pasado el tiempo, han pasado los desafíos, y honestamente ahora estoy poniendo mi fe en mi experiencia, estoy poniendo mi fe en lo que he visto, y sabes que he enterrado las promesas porque no las he visto. Pero Dios me ha mandado aquí para decirte que se oyen antes que se ven, y que Dios quiere que saquemos una vez más su palabra. Que porque ha pasado el tiempo no significa que ha pasado su promesa, pero si hay aire en tus pulmones, las promesas de Dios son efectivas y viven todavía en tu vida. Si tienes aire en tu suspiro, Dios no ha terminado contigo. Si hay vida enfrente de ti, es porque hay promesas que Dios quiere cumplir en tu vida todavía. Entonces, si eres tú, ¿por qué no levantas tu mano? Me gustaría hacer una oración por ti.
Señor, yo te pido por cada persona con la mano levantada, Señor, por las promesas que tú nos has dado, Señor. Y en este momento, Señor, activamos nuestra fe, no lo que yo he dicho, Señor, sino respondemos nuestra fe, ponemos nuestra fe en lo que tú has dicho. Si tú dijiste, Señor, tú eres fiel para cumplir. Si tú lo dijiste, Señor, sabemos que tú eres justo para hacerlo, Señor. Que nada es imposible para ti, sino un poquito de fe, como un grano de mostaza, puede mover las montañas. Entonces en este momento, Señor, ponemos nuestra fe para mover estas montañas, la montaña de enfermedad, la montaña de depresión, la montaña de ansiedad, la montaña de enfermedad, la montaña de pobreza, Señor, la montaña de desafíos, Señor, la montaña de desacuerdos familiares, Señor, las montañas de fracaso, Señor, sino tú eres fiel para moverlas. Sabemos que tú eres justo, Señor, que tú nunca nos dejas, que tú nunca nos abandonas y que tú eres justo para cumplirlas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no se requiere mucha fe, se requiere un poquito de fe. Y, Señor, ponemos nuestra fe en lo que tú has dicho, Señor, en tu tiempo, que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, Señor. Señor, yo oro por cualquier persona que se siente desanimada, Señor, que se siente cansada. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y que tú des fuerza al que está cansado, Señor. Que tú des ánimo al que está desanimado, Señor. Que tú vengas, Señor, y nos llenes con nuevas fuerzas, Señor. Que tú nos ministres el corazón, Señor. Y yo pido por esa persona que está en este lugar, Señor, que ha dejado las promesas morir en su vida, que ha pensado que los propósitos que tú tienes en su vida están en su pasado, Señor. Yo declaro que los mejores días están por venir, Señor. Para esta iglesia, los mejores días están por venir. La iglesia en México, los mejores días están por venir todavía, Señor. Creemos que los mejores días en estas familias están por venir. Los mejores días para nuestras finanzas están por venir. Creemos que no hemos visto lo total o la grandeza de tu bondad todavía, Señor, sino los mejores días están por venir. Las mejores bendiciones vienen en camino, Señor. Las mejores victorias están por venir, Señor. Que los mejores días que veremos tu grandeza, el Espíritu Santo mover en esta iglesia, todavía están por venir. Y, Señor, confiamos en tu tiempo, confiamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no levantamos un fuerte aplauso al Señor? Amén.